Pues nuevamente con ustedes, siempre gozoso de que podamos a través de las redes relacionarnos, ¿verdad? A través de este medio, a través de esta forma, a través de preguntas y respuestas. Para nosotros siempre ha sido y será un gozo estar en esta actividad, que lo hacemos con amor, con el propósito de bendecir a los que nos escuchan y bendecirnos nosotros los que participamos. Nuevamente aquí tengo el gusto de estar con estos dos hermanos que ellos van a decir su nombre. Sí, pastor, Dios les bendiga. Mi nombre es Esaú Jacob. Hola, pastor. Me llamo Joana Jacob. Y ya les dije en una ocasión que estuvieron ellos aquí que Joana es hija de Esaú y que nos alegra, ¿verdad?, que es importante esto. Se ve un hogar, una familia fundamentada en las palabras, porque en otros casos hay muchachos que dicen, no, yo no voy a participar de eso, pero gracias a Dios porque podemos hacerlo. Pero vamos a escuchar la primera pregunta que viene de uno de ellos. Sí, mire, siguiendo con la pregunta que le hice anterior, vamos a darle un poquito de seguimiento porque yo como padre, y yo creo que muchos de los que nos van a ver o nos están viendo, también se van a identificar porque yo como padre tengo 3 hijos y yo confío en Dios y primero Dios que nuestros hijos vayan a tomar buenas decisiones y esperen el momento y la persona que Dios les mande. Pero mi pregunta es, ¿qué poder hacer en cuanto a eso para poder esperar el lapso para nuestros hijos tengan ya definido cuándo ellos se van a casar, a tener su esposo o su esposa? Para mientras, cómo poder ayudarles a nuestros muchachos, poder guiarlos, alguna manera, una estrategia o algo para poder ayudarles a poder que ellos logren el propósito de Dios en sus Sí. vidas. Amén, sí. Porque es un asunto muy delicado, ¿verdad? Porque lo que los padres queremos es ver a nuestros hijos bien casados, estudiados, que progresen, ¿verdad? Pero hay cosas que, mayormente en el sistema donde vivimos, ¿verdad?, los modelos de vida que vemos a través de las noticias y las cosas, es todo lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿verdad? A veces, eso puede estar a veces también en la formación de los muchachos. Por eso un asunto que yo enfatizo mucho es el tiempo devocional en la casa. Y hablar con los hijos con confianza, ¿verdad? Mayormente, como tú decías, hemos pasado por eso, ¿verdad? Y deseamos entonces nosotros, conforme a como no ha ido, yo veo que tú y Jessica han formado un buen matrimonio y veo a tus hijos que son buenos muchachos, hasta donde yo sé. Yo no sé si se portan bien allá también en la casa, pero aquí en la iglesia, porque en la iglesia dice que todos somos santitos, pero, pero de todas formas es la preocupación, ¿verdad?, de los padres a veces, porque vemos tantas muchachas y muchachos, ¿verdad?, que viven en un mundo tan inmerso en la drogadicción y en las cosas y en los aspectos sexuales, eso ni se diga, ¿verdad? Entonces uno se siente espantado y uno dice, ay Señor, ayúdame. Pero yo creo que todo comienza en el hogar, en la familia, ahí. Y nosotros los hombres bíblicamente estamos catalogados como sacerdotes. Hay un momento en la vida en que ya nuestros hijos no son los niñitos, que por ejemplo tú le decías a Jessica, a Joana, tienes que ponerte hoy el vestidito verde y los zapaticos blancos. Pero ya no es así, ¿verdad?
Ya Joana se pone el vestido marrón que ella quiere y el zapato. Pero no obstante, el recurso que tenemos, yo creo, es la palabra de Dios. Mostrársela, porque la palabra de Dios no es automática, que está en una mesita en la casa y que va a estar proyectando como radiaciones, no, hay que leerla, mostrarla y uno buscar los puntos que nos interesan para bendición de nuestros hijos. Ese es el punto que yo mencioné la vez anterior, que hablábamos de que nadie tenga en poco de juventud. Eso hay que valorarlo y que hay que huir, porque uno también fue joven. No solamente somos padres, sino que fuimos jóvenes y también hubo competencia y también había muchachas y muchachos. Entonces yo recuerdo que a mí mis padres siempre me aconsejaban, ¿eh? Y logré tener una persona como Viola, que hemos estado ahí por mucho tiempo, y que nuestros hijos, aunque no son los mejores, pues están ahí dentro del ámbito de la iglesia, ¿verdad? Donde quiera que vive. Palabra clave, consejería a nuestros hijos. Señalo el ejemplo de Susana Wesley, que era la esposa de John Wesley, que tuvieron 19 hijos, wow, ¿verdad? Pero se murieron 5. Y ella se hizo cargo, por así decirlo, de sus hijos. Y ella hablaba con uno de sus hijos, 2 horas, hoy uno, otro, 2 horas. Y cuando ella hablaba con ese hijo ahí, nadie más podía entrar. Pero sacó como John Wesley, como Carlos Wesley, ¿verdad? Y fueron exitosos también en su matrimonio. Porque a nosotros, por así decirlo, repartirnos, salirnos del lugar donde nos criamos, lo que esperamos es que haya un buen producto, unos buenos muchachos que se hayan sabido casar. Pero la base es, nosotros a veces no podemos tanto, pero si nos basamos en la palabra, creo que vamos a poder hacerlo, porque ese es el fundamento y es el consejo de Dios. Sí. ¿Está bien eso? Amén. Sí, es algo que realmente tenemos que trabajar como padres mutuamente, esposa y esposo, porque yo siempre pienso que es una de las decisiones que van a tomar que les va a afectar para toda su vida, porque en la Biblia prueba que el matrimonio es para siempre. Amén. Y como padres, pues, ¿cuánto daríamos para que nuestros hijos sean felices, tengan su esposa o su esposo, que las ame, pero sobre todo eso, que amen a Dios? Y creo que, infinitamente creo que esa es la respuesta para poder que sea un matrimonio exitoso y felices. Amén, sí. Gracias, pastor. A eso añado el asunto de la iglesia. En la iglesia hay que hablar de esas cosas a los jóvenes. No podemos tener eso como tabú, entonces hay que hablar. En las reuniones de jóvenes hay que traer temas como estos. Las consejerías, si quieren hablar un día con el pastor, ¿verdad? Que le digo, Dios nos ayuda a aconsejar a los jóvenes, ¿sí? Sí. La hermana Joana va a tener una pregunta ahora, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, como cristianos, ¿cómo podemos ayudar a las personas que han pasado abuso sexual o depresión? Ok. Una tremenda pregunta, ¿verdad? Porque eso se ajusta o nos hace ver y enfocar la sociedad donde estamos, que eso ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad? Pero lo que tiende una persona así, que una muchacha, aunque ya estamos en la época que violan tanto muchachos como muchachas, lamentablemente.
Pero en todo caso, ese es un asunto muy impactante en la vida de las personas. Y tiene, de hecho, algunos o varios se suicidan. Se suicidan, sí. Y por eso, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Que pues como que lo toman más, qué sé yo. Pero no, es un asunto muy importante. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros como iglesia, como cristianos? Esa es la pregunta, ¿verdad, Joana? Sí. Con esa clase de personas, ¿verdad? Sí. Una cosa que debemos de hacerle ver a esa persona que, a pesar de esa experiencia negativa, no todo se ha acabado. Siempre, siempre el estandarte es el Señor. Sí. Hacerle, y la gente nos dicen a los evangélicos, no, es que ustedes todo es el Señor. Pero es que realmente es así. Todo es el Señor, todo es el Señor. No podemos hacer otra cosa porque, fíjense, yo veo aquí, digamos aquí en Chicago, donde vivimos, que veo ahí que los problemas de los jóvenes, que la balacera de las cosas, lo que proponen la gente ahí en las reuniones, no, porque hay que invertir más, hay que hacer más programas, se necesitan más millones. Y yo no creo eso. Yo no creo eso, porque ¿quién está al frente de la dirección para enfocar la situación, verdad? Eso necesariamente tiene que ser algo espiritual, no material. Eso tiene que venir de Dios. Y nosotros, ¿verdad? Quizás nunca a nosotros nos haya pasado situaciones como esta. Pero como dice Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? El enfoque nuestro debe de ser llevarlo, hablar mucho con las personas, con los jóvenes, hablar con ellos, no siempre aconsejarlo y llamarlo. A veces puede que sea una amiga, un amigo, una amiga tuya o de nosotros, ¿verdad? Que esté pasando por la situación. Entonces nosotros en ese momento nos constituimos en el recurso que tiene Dios, ¿verdad? Quizás cuando uno se junta con algún amigo o amiga, pueden hablar de otra cosa, de pelota, de deporte, de fútbol, de cosas como esta, ¿verdad? Pero en ese momento ese no es el caso. Esa es una vida que el diablo quiere arrebatar, porque el que se suicida se pierde. Entonces nosotros tenemos que arrebatarle a esa alma, al diablo. Nosotros tenemos que orar primero y decir, Señor, porque no podemos ir, no, que yo tengo doctorado, yo tengo maestría, o yo tengo mucho. No, ese no es el punto. Estamos hablando de algo más espiritual, ¿verdad? Y decir, no, Señor, mira, ayúdame. Ayúdame para yo ayudar a Juan, a Luisa, o a quien sea, ¿verdad? Pero nosotros debemos, porque a veces nosotros somos muy dejados y creemos que, bueno, pues en la iglesia es que hayan algo, no, pero me tocó a mí. Es una persona que yo conozco, que no tiene que, ¿verdad? Que el pastor no la conoce, que mis hermanos de la iglesia no lo conocen, pero Dios ha puesto eso en el trayecto, en mi vida, y yo en el nombre de Jesús, eso sí, en el nombre de Jesús, tengo que tratar con ese caso Obviamente, pido la oración a la iglesia sin mencionar nombre. Hermanos, quiero que oremos por una persona que yo estoy tratando con ella para que Dios la ayude y que Dios me use a mí. Entonces ahí Dios nos capacita, Dios nos ayuda y podemos ayudar. Y en muchos casos, hay respuesta, hay testimonio positivo que oímos, ¿verdad? Delante y el después de la vida de esa persona por la intervención de Dios a través de nosotros. ¿Está bien, Joana? Sí. Pues la pregunta por qué yo pregunté esa es porque pues lo que es más triste es que yo conozco unas mujeres y dentro del militario y ellas han pasado
por abuso sexual Ok. o depresión, porque ellos pasaron abuso sexual. Ah, sí. Y por eso, como cristiano, estoy viendo todo esto y no sé por qué está pasando o qué decir a ellas. Sí. Probablemente es algo que Dios te ha puesto a ti. Porque yo no conozco a esa persona, y ese eres tú que está ahí. Y sería bueno que tú, ¿sabes los libritos que hay ahí de devocional diario? Que aquí tenemos. Que es un asunto para cada día, una lectura para cada día. Entonces, eso ha ayudado a mucha gente. Ahí afuera hay en el lobby. A lo mejor cuando salgamos de aquí tú puedes ver uno. Pero todo es Dios, en ese sentido. Los problemas, ¿verdad? Aquí tenemos mucho alrededor. ¿Sí? En Chicago ahí, una vez iba pasando ahí, por un lugar, ahí en la villita, y vi una muchacha que estaba llorando, y yo me desmonté del carro y dije, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Y hablé con ella y oré. Una vez una muchacha se convirtió, yo oré con una muchacha en la calle. Le presentó al Señor y ella lo aceptó. Porque el Señor es así, rápido. Porque Dios es siempre Dios. ¿Sí? Pero yo espero que el Señor te use. Voy a orar por ti para que el Señor te use. Y que un día tú puedas decirme la historia contraria. Pastor, la muchacha que yo le hablaba, ya ella está bien y está sirviendo al Señor. Amén. 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 Gracias, pastor. Ok, pues ha sido una bendición, ¿verdad? Pregunta interesante, que como decimos al principio, pues podemos nutrirnos todo lo que escuchan, lo que aquí respondemos como Dios nos ayuda. Y le agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Para los que no conocen a Joan, ella es Marín, una muchacha ahí valiente. Y oremos todos siempre por Joan y por esta familia Jacob, que Dios los bendiga siempre. Así que muchas gracias por estar y hasta la próxima. Dios nos bendiga a todos.